inicio el programa agradeciéndole a las personas que abocan a Berea para ayudarnos, porque, como repito, el día de ayer, muchas personas estuvieron mandándome saldo y con esos saldos hemos estado contestando preguntas y nos es muy útil. Así que quiero iniciar el programa agradeciendo. Bien, si siguió llegando a mi teléfono personal, 3254-6015. Ingeniero, rotúleme en pantalla, por favor, los teléfonos. Pues siguieron llegando más mensajes para que hablara de un tema en específico el día de hoy. Y yo les dije, si no caían 10 mensajes inmediatos, no hablamos del tema. Porque también tengo otros temas que hay más preguntas interesantes que evacuar. Por ejemplo, pues ayer estuve durante las clases del taller de estudios bíblicos, estuve con una persona que está muy tensa por todos los acontecimientos que están pasando en el mundo. Y uno de los acontecimientos que está marcando la política y la economía mundial es la decisión de Rusia de atacar a Siria. Y entonces la tecnología que tienen pues ese tipo de países están puntual, están de alta, pero de alta calidad, que disparan una bomba a 1000 kilómetros y va a caer puntualmente sobre un carro, sobre una casa. Y eso sí me tiene a mí preocupado, porque las próximas guerras serán de tanta tecnología que yo creo que difícilmente vamos a ver a un soldado haciendo sus tiritos ahí con un riflito M16. La tecnología es de tal manera de a 1000 kilómetros nos puede caer de sombrero cualquier cohete disparado por no sé, por cualquier gobernante que no esté muy bien en la mollera en ese momento, se le ocurre tocar un botón y puede destruir una ciudad completa. Ahora, esta persona me preguntaba si son señales del fin del mundo. Yo le dije que no, y le sostengo que no. Aunque haya muchas personas que tienen la idea muy prefijada de que estos son los últimos tiempos, yo le digo que no, falta mucho todavía. Una de las señales más importantes será la caída de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene abiertos en este momento muchos frentes de guerra que difícilmente los está manteniendo. Frentes de guerra en Medio Oriente, en las fronteras con ilegales, con personas que quieren pasar la frontera ilegalmente. En el país, con la delincuencia común, con el narcotráfico, con la violencia de las calles, y una cosa que está dañando mucho de Estados Unidos es la desintegración familiar. Aunque parezca que son una nación con familias bien sólidas, no es cierto. No es cierto.
el deseo de competir con el mundo y el deseo de superarse hace que muchas familias desde muy temprano salgan a las calles y regresen tarde, y los niños los están educando las nanas, las muchachas encargadas de esto, que son los que van educando al niño, o los nursery, o sea, las guarderías, y eso hace que el niño norteamericano, una buena cantidad de niños norteamericanos, no estén muy estables. Por eso vemos que así de vez en cuando aparece un muchacho de 16, 20 años haciendo un montón de disparates, matando compañeros de escuela, de colegio, maestros. Y entonces, para que venga ya una debacle cercana al fin del mundo, se necesitan varias cosas. Israel siendo atacado por todos los países vecinos, la economía de Estados Unidos que cayera. Ya, por ejemplo, es una señal, sí, que debe ponérsele atención, es que tienen un presidente con nombre y apellido árabe. Y es una cosa que hay que notar, que pues persiguieron, capturaron y ahorcaron a un hombre llamado Saddam Hussein. Pero, no sé, un par de años después se le sienta en la silla presidencial a Estados Unidos un hombre de nombre Barack Hussein Obama. Esas cosas sí hay que ponerles atención. Por eso es que casi no se usa el segundo nombre de él, o el segundo apellido. El Barack Obama, sí, así. Ya 2 periodos en la casa presidencial. Pero vemos en el centro que está la palabra Hussein. Y eso sí tenemos que buscarlo en las profecías, eso sí. Ahora, son profecías muy complicadas y tienen muchas vueltas esas profecías, que no es fácil decir, bueno, esto es el fin del mundo, no. Pero en términos generales faltan muchas cosas para que venga el fin del mundo, así que debe relajarse no solo la persona. Ayer la relajé de manera que aunque el país, aunque la sociedad esté totalmente conflictiva, no significa de que ya esté el fin del mundo. No. Sí hay que poner atención. Otra señal para el fin del mundo puede ser de que se predique bastante el Evangelio. Y eso sí se está viendo, se está predicando en África, en Asia, Oceanía, Europa, Caribe, América, Centro, Norte, Sur. Se está predicando más la palabra del Señor. Ahora, obviamente, es obvio entenderlo que Satanás también está predicando la palabra. Y están saliendo nuevas culturas. De hecho, aquí en Honduras, están saliendo ya otras doctrinas totalmente desconocidas para nosotros, que hay que estudiarlas. Nosotros, los líderes, debemos estudiarlas porque poco a poco van ganando adeptos. Y estas sectas, estas nuevas maneras de llevar o de pensar en la palabra de Dios, muchas veces tienen su eco en personas inconformes con la sociedad o en personas de escasos recursos económicos que ven una posible salvación económica a sus problemas en una iglesia, en una secta, en una creencia, y eso sí es dañino y es peligroso. Tomando en cuenta siempre la libertad de culto, personas que tienen su libertad de culto y debemos respetarlo. Pero a mí me han llegado mensajes de otras culturas teológicas de aquí mismo de Honduras, y me hablan de unos santones que están por ahí. Bueno, me hablan de un montón de cosas que son hasta que no tienen ni siquiera, no hay coherencia, pero a mí realmente no me preocupa, pero sí hago notar que esa incoherencia teológica, doctrinal, en algunas personas,
Lo que sucede es que guía a otros, especialmente personas que no tienen mucha capacidad de análisis bíblico. No la tienen porque no la quieren. O hay personas que no leen la palabra y empiezan a creer. Tuvimos una discusión amigable con una persona que dice que se pone una estampita, así me dijo, una estampita de la Virgen del Cobre, algo así me dijo, y que se lo puso a un enfermo y se sanó. Y esa persona nadie la saca de ahí, es una historia real. Le puso una estampita de Santa, la Madre, algo así como la Virgen del Cobre, y se sanó. Y esta persona es un joven que no llega a los 30 años, y esta persona de hoy en adelante va a creer en la Virgen del Cobre. Yo repito que para mí, yo respeto mucho las creencias, pero las respeto, pero no las comparto, y debo por ética en algún momento pues denunciar ese tipo de creencias para evitar que hayan otros que no tienen que no son muy analíticos, que vayan a empezar a creer en ese tipo de cosas. Nosotros estamos en los medios de comunicación por obra del Señor, para que seamos una luz en el camino de muchas personas que o son inocentes, o son desconocedores, o son negligentes, o son perezosos, como terminan creyendo unas cosas. Yo he dado unas charlas hace poco acerca de las herejías importadas. Por ejemplo, en este momento para mí no es agradable que en los colegios o las universidades se esté haciendo el examen del himno nacional de Honduras, y hay una estrofa que dice: serán muchos Honduras tus muertos, y todos caerán con honor. Y estas cosas son herejías, y no debemos poner a nuestros niños a que canten cosas así. India Virgen, y cometieron errores más graves todavía, o eran de demasiada confianza. Cualquiera de esas cosas pudo haber sido como el motivo para que los capturaran. Y entonces los que es como la soberana voluntad de Dios. Pero no crea que eran 4 o 5, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esa es la zona blanca del cono sur. Esos son emigrantes de Europa. De ahí todos los emigrantes de Europa, especialmente judíos, años antes de Cristo. Entonces, así Estados Unidos no aparece. Claro que sí, habrá mucha salvación, y ahí están los textos bíblicos. Lanza de sangre, así incluso venían personas de Portugal, también centroeuropeas, a Nuevo México, de ahí Utah, Arizona, Colorado. Toda esa zona de ahí fue poblada por gente europea, especialmente de muchos irlandeses. Pero tenemos que el este de Estados Unidos se llenó de británicos, el sur se llenó de italianos, hasta chinos vinieron se estaba construyendo, durante el tiempo de la construcción del tren South Pacific, habían muchos chinos ya, con restaurantes, con baños públicos, con lavanderías. Entonces, para buscar, pues la gente que nos invade a nosotros, que no éramos un país, sino que éramos una región, ya teníamos diferentes tipos de indios acá. Ya estaba el maya, cuando llegaron los españoles, estaban los lencas. También estaba para ese momento los incas, los aztecas, toltecas, olmecas. De ahí en Estados Unidos estaban tribus que tienen la tendencia a parecer melanesios, de allá de la zona de Filipinas: chiricahuas, arápagos, cherokees, shoshones, miamis, pies negros, sioux. Todos esos tienen el parecido a los esquimales. Y los esquimales tienen cierto parecido con los mayas, y los mayas tienen cierto parecido con los incas. Entonces tendríamos que ubicarnos. Por ejemplo, todavía tenemos en el occidente, centro-occidente del país, muchas personas que parecen
que tuvieran toda la descendencia maya. Pero también agarra uno de ellos y parece que fuera Cherokee, pero también parece que fuera esquimal, pero también parece de las islas de allá, del Pacífico Sur, Pacífico Lejano, la isla de Bali, o Tailandia, Borneo, Nueva Papúa, todos los melanesios, todas esas tribus de ahí, usted encuentra esos parecidos, los va a encontrar en Guatemala. Buscar de qué, lo que somos así medio negroides, podríamos ser del centro-sur de Israel, pero estar jugando con a cuál tribu soy yo, las tribus aquí, los tolupanes, los chortís, es otra cosa. Entonces, no quiero jugar con las ideas de que descendemos de una tribu de Israel. Podríamos tener un ingrediente ahí, en alguna parte genética nuestra puede tener un poquito de judío, porque las 10 tribus que fueron dispersadas por los asirios, unos 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, ellos por todo el mundo habrán dejado pues su huella. Algún poquito de israelita tenía yo, pero es como la esquina oriental de un pelo del bigote, así. Si los judíos no tenían autoridad para condenar a nadie, ¿cómo se dio el asesinato de Esteban? Es que ese no era un asesinato, era más como un castigo desde la ley de Moisés. Y los romanos eran políticos, permitían algunas cosas sí, otras cosas no, pero sí lo que estaban tratando de hacer estos fariseos era de tratar de aplacar, fariseos, saduceos, todos ellos estaban tratando de aplacar, junto con herodianos, tratar de aplacar el desarrollo del cristianismo. Y entonces los romanos no les importaba que de una o de otra manera ellos mantuvieran su cultura y se entretuvieran predicando la ley de Moisés. Mientras no hubiera atentados contra los romanos o mientras pagaran el impuesto, no importaba lo que hicieran. Ahora, en el caso de Jesús es diferente, porque el caso de Jesús es político, el caso de Jesús es político y con muchas tendencias económicas. Jesús no era conveniente para la economía del templo, del Sanedrín, no era muy conveniente, ni de Herodes. También el juicio político, es un juicio político y económico, no era tanto religioso. De hecho, a Roma no le importaba la religión, pero cuando le dicen a Roma de que este es un peligro y además ellos son amigos del César, entonces pues Pilato dio la orden. Pero las dos muertes son diferentes. La muerte de Esteban es porque simplemente querían acallar a todo lo que el discurso que estaba dando Esteban era tan fuerte que hasta cara de ángel le vieron, y entonces recordaba mucho el discurso de Jesús, pero eso fue ya un discurso teológico, mientras que el discurso de Jesús era también social. Ya, vamos con otro mensaje. Bendiciones, pastor. ¿Por qué se denomina Jehová de los ejércitos? ¿Es que acaso más allá de su reino hay enemigos? Porque nadie se protege si no existe maldad a su alrededor. Bueno, es dentro de la cultura y dentro de la poesía de los israelitas, que la Biblia es escrita por ellos. Entonces, dentro de su, vamos a decir, dentro de su cultura y de su escritura y de su poesía, tiene una tendencia a llamarlo así, Shebaot, Jehová de los ejércitos, Jehová Sirkenu, fortaleza mía, pero es más que todo poesía. Ahora, sí es digno de estudiar de que Dios va a tener más enemigos después, sí es digno de estudiarlo, que al terminar este enemigo que se llama el cachudo, posiblemente tenga más enemigos. Sí, hay que estudiarlo, en este momento no me comprometo a hablar mucha teología, porque les repito que hay muchos jóvenes que están iniciando sus vidas en el Evangelio, y no quiero confundirlos.
Vamos con otro mensaje. Se nos dice aquí, Brasil fue descubierto primero por holandeses, luego llegaron los portugueses a colonizar. Sí, como les digo, de que fue una oleada. Después de Cristóforos Columbus, se abrió la puerta y después llegó Magallanes, llegó Vasco da Gama. Uno de ellos ahí dijo Montevideo, que entró por allá, por la mera esquina de la América del Sur, y fue contando 7 montes, y dice, yo he visto Montevideo, yo he visto un monte, y lo puso en la bitácora, y de ahí sale la palabra Montevideo. Vamos con otro mensaje. Dios lo bendiga. Cuando Cristo habitaba, ¿ya había gente acá en América? Sí, desde la Torre de Babel, que es aproximadamente 2000 años antes de Jesús, ya hubo gente que pasaban por el estrecho de Bering. Hay que recordar también que la geografía de la Tierra cambió con el diluvio universal. Y sí, se han encontrado rastros de vikingos en Europa. Bueno, se encontró una estrella de David en la región de Copán. O sea, sí, ya había gente acá. Ahora, no había llegado el Evangelio, y la gente que moría para todo ese tiempo, antes de Jesús, fue evangelizada por Jesús cuando bajó al infierno. Pero, después de Jesús, la gente será juzgada por su ética, por el valor ético que ellos tenían. De Jesús hacia acá, vamos a ser predicados ya, cuando se llegue el Evangelio y se extiende el Evangelio, seremos ya juzgados por el libro. Dios tiene varias maneras de juzgar, pero que uno va a quedar, que se va a ir libre sin pecado, no. Que va a ser juzgado el pecado más anunciado en la Biblia, sí. ¿Se podría casar una persona para servir a Dios teniendo un parentesco familiar de tercera generación, ya habiendo hijos de por medio? Esta pregunta es muy amplia, aunque se mira corta y concisa, pero es muy amplia. Porque no sé qué van a lograr casándose si ya tienen un hijo. Y pues, ¿qué será peor? ¿Casarse con un pariente o tener un hijo con un pariente? Me parece que necesitaría más información como para dar una idea más amplia. Prefiero más información. Bendiciones, pastor. ¿Qué es el Hades que menciona la Biblia? La palabra Hades con H es el equivalente a Sheol en hebreo. Hades es en griego, Sheol en hebreo. También en griego se usa la palabra tártaro o torturo. En hebreo se usa la palabra también Gehenna. Y ya en otros idiomas, Xibalbá, infierno, averno, lago de fuego, pero todo es el mismo concepto, y es el concepto de castigo eterno. Entonces Hades, se usa la palabra Hades para el griego, y Sheol para el hebreo. Y en español pues sería infierno o averno. Vamos con otro mensaje. Llamamos de Amarateca. Bendiciones, pastor. ¿Por qué sí? Llamamos de Amarateca, claro que sí. Un saludo muy especial a la gente de Amarateca. Buenos días, pastor. ¿Es prohibido comer cerdo? No. Es malo comer mucho cerdo, pero prohibido no. No hay animal inmundo para este momento, porque cuando Jesús le hizo una analogía a Pedro de que le bajó una cortina. Ahí en el libro de los Hechos le bajó una cortina y le dijo, Pedro, mata y come. Una cortina con todo tipo de animales, inmundos o prohibidos o no prohibidos, ahí estaban. Pero dijo, Diosito, yo no como esas cosas inmundas. Dios le dijo, no le llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Así que matar y comer no significaba que iba a empezar a bajar chanchos y guasalos de la cortina, sino que le está dando una analogía. Ahora, el cerdo y algún tipo de otros animales está prohibido en la ley de Moisés para los judíos. Ahora, nos vamos a la cultura general, a la dietética o a la limpieza del cuerpo. Hay cierto tipo de carnes que es bueno comerlas así de vez en cuando. Pero lo que nos gusta, que las chuletas, que los chicharrones y todo eso, pecado no es.
Jesús dijo, no es lo que entra a la boca, es lo que sale. Ahora sí, hay que mantener la salud. Yo, por ejemplo, estoy luchando ahí con la gordura y estoy esperando que poco a poco voy a ir bajando y una dieta de comer monte, cosas así. Ahora, hay que ver también que hay un cierto tipo de animales que son sucios y que tal vez no logran procesar la suciedad y puede trasladársela a un hombre. Por ejemplo, la triquinosis. También hay otros alimentos que no son ni siquiera autorizados. Gente que se come un mono, por ejemplo. Comerse un mono por hambre, estamos de acuerdo. Saludos a Vereita, que lo quiero mucho. Pero hay personas de que va a matar un pájaro y lo va a cocinar. ¿Cuánta carne tiene un pájaro? Es que ni una onza. Sería más la maldad de matar un pájaro. Pero el libro en Génesis le dice Dios le dice a Noé, come, mata y come. Y de paso le dio hasta la ensalada. Ahí pueden leerlo. Y dijo, es aquí os he entregado toda la tierra y todos los animales, reinen sobre ellos, sojuzguen la tierra. Y entonces a partir de ahí no veo yo ningún problema en que comamos cualquier cosa. Quiero ver una cosa aquí, permítame. Permítame, hermanitos, quiero ver una cosa aquí, porque también quiero anunciarles que la distribuidora Zona Libre de Comayagüela tiene un amplio stock de mercadería, sandalias tipo cross, zapatos de damas, caballeros y niños. Distribuidora Zona Libre. También tiene un amplio surtido de ropa interior para todos los gustos y edades, pero solo para mayoristas. Así que en la Quinta Avenida de Comayagüela, con el teléfono 2220-1639, contigo a Gallo más Gallo. Ahí los está esperando distribuidora Zona Libre. También está distribuidora Zona Libre en San Pedro Sula, en la Sexta Calle, entre la Segunda y Tercera Avenida. Así que los esperamos. Bien, la pregunta que me estaba haciendo aquí un televidente es, ¿cuál es el mensaje de hoy en las conferencias de Berea? Hoy a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, los estamos esperando para compartir con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con Lucas como el cronista del Nuevo Testamento, que escribe el Evangelio de Lucas y escribe también el libro de los Hechos. Entonces el tema de hoy es los primeros 3-4 versículos del primer capítulo de Lucas. Y es que allí se establece plenamente cómo debe ser el estudioso bíblico. Y entonces es un tema que todos los temas son interesantes. Ya este es la primera conferencia del segundo año de existencia de Conferencia Berea. Por lo tanto, lo invitamos hoy en el Centro Comercial Nova a las 11 de la mañana que comparta con nosotros. También alguien me pregunta cómo son las clases en el taller de estudios bíblicos. Pues son interesantes y son gratis. Cualquier persona que ya confiese la fe cristiana, obviamente pedimos gente ya con madurez, con ciertos años de experiencia, porque es un taller teológico, y personas que están iniciando, pues mejor se les trata en la iglesia y se les pone un tipo de discipulado diferente. Pero ya las clases y todo lo que se estudia ahí en el taller de estudios bíblicos, en mi casa, en la colonia 21 de octubre, ahí ya es otra cosa, porque ahí obligamos a la persona a pensar, a analizar la hermenéutica muy profunda. De hecho, ayer fue muy interesante, empezamos a las 3:30, eran las 6:30 y no terminamos ni la mitad del tema de ayer, porque tiene que ver mucho, la hermenéutica, hay que saber escudriñar hasta cada letra que está puesta ahí, es muy interesante. Así que alguien me pregunta, ¿qué se necesita? No, simplemente usted vaya y lleve lápiz, papel y Biblia y será atendido, totalmente gratis. Que Dios le bendiga. En este tiempo hay apóstoles, porque muchos pastores hasta se enojan cuando no se les llama apóstoles. Bueno, la palabra apóstol del griego apostelos o apostolos significa enviado a ser útil, enviado a servir. Ahora, la palabra apóstol es una palabra común y corriente del idioma griego. No es una palabra santificada, no es una palabra santa, no es una palabra teológica. Apóstol simplemente enviado a servir, no es un título.
no es un título, sino que simplemente es un llamado y es una labor que va a desarrollar. Nosotros somos enviados como Berea Tegucigalpa a cooperar con algo, a Berea Cantarranas, somos apóstoles porque somos enviados a servir. Regresamos y no seguimos siendo apóstoles hasta que volvamos a ir, porque la palabra apóstol es la acción del concepto servir. No es un título, no es un título. Y si se enojan porque no les dicen apóstoles, pues que se enojen, pero no es un título. Y además es más importante el fruto que damos como hijos de Dios que los títulos que nos pongamos. Así que aquí me manda algún mensaje que dice: no es malo comer cerdo, es malo comer como cerdo. Está bueno, la vamos a apuntar en las agudezas. ¿Por qué lavamiento de pies? Porque Jesús quiso demostrarle a los discípulos en ese momento. Recuerden que discípulo y apóstol son cosas diferentes. Discípulo es mientras esté estudiando, apóstol es cuando ya es enviado. Entonces él le lavó los pies en una muestra de humildad. Les quiso meter humildad a ellos. Entonces no hay nada extremo en teología muy profunda, no, simplemente es una idea de humildad que Jesús le dio a ellos. Así que no es una doctrina, andarle lavando los pies unos con otros, no es doctrina, porque son los elementos básicos, es uno de los elementos básicos de ser humilde. ¿Quiénes son los hijos del reino que estarán fuera y serán echados a las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes? Este texto está en dos evangelios, en el cual en estos evangelios, en la nota ahí que aparece, la nota realmente fuerte es que un centurión le pidió a Jesús que mandara la palabra para sanar a un siervo, y Jesús le dijo de que no había visto a una persona con tanta fe en todo Israel como este, que era romano. Y entonces él da un pequeño mensajito ahí que dice: por eso en aquel día vendrán de oriente y occidente y se sentarán en la cena del Señor junto con Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, y los hijos del reino, que son los israelitas, estarán afuera. El contexto es que muchos israelitas, solo por ser israelitas, no son salvos. Solo por llevar la sangre en la sangre de Israel, no son salvos. Mucho menos un montón de topados ahí que andan con unos trapos en la cabeza diciendo que son judíos. Mucho menos ellos, porque la primera característica es que insultan a toda persona que no cree como ellos. No respetan las otras tendencias doctrinales, no respetan a nadie, no tienen, desde su líder hasta el último que esté estudiando una esquina de la Torá, que ni siquiera puede escribir la palabra Torá, pues estos andan diciendo por ahí que ellos son judíos. Y que para mí no me importa que digan que son judíos, que son mongoles, que son tolupanes, que no me importa lo que digan. Lo que sí no me gusta es que tienen la tendencia a predicar ofendiendo a los demás. De hecho, han tenido problemas en algunos canales de televisión y los han expulsado de ahí porque atacan a todo el que miran que no piensa como ellos. Si yo ataco a toda persona que no piensa como yo, entonces ¿cuál es el amor de Dios? No puede alguien predicar el amor de Dios y está atacando a aquel solo porque es católico, o solo porque es evangélico, o porque es mormón, testigo de Jehová, creciendo en gracias, para de sufrir. No importa la iglesia o la congregación, pero el deber mío es respetarlo, es la ética. Pero entonces encontramos que hay personas de que como no creen como ellos, ya somos pencos y somos tontos, adoramos a Zeus y al diablo y no sé qué más. Déjennos con nuestras creencias, ustedes sigan predicando y creyendo lo que creen. Pero este tipo de personas están incluidos aquí, no son judíos, ni siquiera saben dónde queda Israel. Pues estos se van a quedar afuera, los hijos del reino, los israelitas. Y en la paila se van a ir muchos que creen que son judíos, ni siquiera pueden escribir Jerusalén. Hermano, ¿de dónde sale la representación del Papa en Roma? Saludos desde Jesús de Toro. Bueno, la palabra Papa
es la primera letra de 4 palabras. La palabra papa es Pedro, apóstol, pontífice, Augustus. Pedro, apóstol, pontífice, Augustus, y Augusto significa venerable, puente, pontífice. Entonces, ellos ya lo empezaron, creo que en la fundación de la Iglesia Católica en pleno, con Constantino, creo, en el año 320, al 380, ya con Constancio, aparece ahí, pero también se hace ver que Pedro fue el primer papa que tuvo la Iglesia Católica. La Biblia no lo dice, en la tradición católica puede estar, pero la Biblia en ningún momento dice que Pedro anduvo en Roma, no lo dice. Ya queda sujeto a más investigaciones, pero de ahí sale la figura papa, Pedro, apóstol, pontífice, Augustus. Siervo, una pregunta, cuando en los pueblos se acostumbra eso de novenario, ¿es lícito a un hijo de Dios ser invitado e ir a comer un pedazo de carne? Lo que le pongan, comas, hermano, eso no es pecado. Quiero que quede claro en esto debemos generar ya una visión de no agresión. Miren, aquí está en lo que yo predico, que es no agredir ni verbalmente, ni emocionalmente, ni físicamente a otro de otra creencia. Aquí está. Y en este otro extremo está el ecumenismo. Yo no soy ecumenista, de que vamos a juntarnos todas las iglesias en un solo cajón y vamos a hacer un evangelio. No, yo no soy ecumenista. Pero sí soy de la iglesia que debe ir con el modernismo. La iglesia no puede estar enclochada en pleitos antiguos de curas contra pastores que según unos se llamaban santeros, los otros hipócritas, ladrones, pícaros. Eso ya pasó. La iglesia necesita un descanso, un respiro, porque mientras los líderes están peleando, hacen que también la gente se ponga a pelear. Por lo tanto, yo he ido a una misa católica acompañando amigos y no pierdo nada, no se me quita nada. Ahora, he estado en misas, he estado en Te Deums, he estado en misas de Requiem, me han invitado a dar unas palabras porque ahí está un cuerpo presente de alguien que ya entregó su vida al Señor, y yo he ido a una parroquia católica y he dado pues unas palabras de aliento a los familiares. No he perdido nada. Ir a visitar un novenario es más que todo para darle alientos a las personas, a los deudos, a los familiares que perdieron a esa persona. Y eso se hace por amor a la persona, se hace por amabilidad, se hace por misericordia, y no es ese antagonismo innecesario, tampoco debe ser el fanatismo de que es católico no es hermano mío, que ese es mormón no es hermano mío. No, ese fanatismo a lo único que lo lleva es a dos cosas graves. El evangélico que quiere captar personas para su iglesia no puede captarlos insultándolos, automáticamente cierra las puertas. Eso es ridículo, insultar a otro y después hacerle creer que yo soy hijo de Dios y que la iglesia mía es la mejor. Es ridículo pensar que voy a insultar a una persona y después él va a querer estar conmigo. No, eso es ridículo. Entonces, con ese fanatismo lo que se hace más bien es crear más brechas más grandes. El enemigo, el católico, no es mi enemigo, ni el mormón, ni el testigo de Jehová, no son mis enemigos. El enemigo es el diablo, ese es el enemigo de todos. Y entonces, si lo invitan a una misa, a un requiem, a una boda, y de paso a comerse un pedazo de carne, no, es que no estamos hablando de boda con pedazo de carne, un novenario con pedazo de carne, no, el pedazo de carne es opcional, el pedazo de carne no puede comer en una boda o en un velorio o en un entierro, no, el pedazo de carne comerlo en cualquier lado. Pero evitar esas cosas porque son pecados no es cierto. Eso es más una religiosidad innecesaria. Vamos con otro mensaje. Buen día, pastor, bendiciones. Quiero hacer una pregunta. Si uno maldice a Israel, las maldiciones se vuelven contra uno. No es que maldiga a Israel. Con que maldiga al primo que tiene al par que le quitó la novia ya está feo. Ahora, no es que las cosas como que uno dice que tira la piedra al aire y cae a uno, no. Si yo maldigo a otra persona, esa maldición me viene a mí, no es cierto. Cuando yo maldigo a una persona, lo único que yo estoy haciendo es demostrando el tipo de corazón que tengo. Voy a ser castigado por el corazón que tengo, no por maldecir, sino que por la boca sale el contenido del corazón. Y si yo voy a maldecir a alguien,
automáticamente no soy cristiano. Un hijo de Dios no va a maldecir a otro. Puede maldecir a Israel, puede maldecir a Checoslovaquia, puede maldecir a cualquier país del mundo o cualquier raza, y eso no es el problema. El problema es su ética de estar maldiciendo personas. Lo que significa es de que cualquiera que diga que es cristiano y va a maldecir a otro, esa maldición no le va a caer. Ya la tiene encima por ser mal hablado, por tener un corazón sucio y no ser hijo de Dios. Así que no es que el que te maldiga lo maldigo, no se refiere a eso, las ofertas de Dios con Abraham. Es otra cosa que un día vamos a tratar eso, ¿qué significa? Vamos con otro mensaje. ¿Cómo y cuándo llegó el Evangelio a Centroamérica? La Iglesia Católica lo trajo la primera vez ahí por 1500, pero ya había la palabra de Dios en los corazones de todos los indios que estaban aquí. Ya, o sea, pensar que éramos salvajes, no, pero ya había conciencia del mal y del bien. Dios trabaja de esa manera. Ahora, el Evangelio plenamente lo trajo a América, lo trajo la Iglesia Católica. Después vino con los británicos, ya unos años después, vino con los británicos al norte de Estados Unidos, y de ahí se fue derivando el Evangelio así. Vino protestantes, bautistas, adventistas, menonitas, también vino una iglesia que se llamaba Moravia, la Morava de Hungría, y así se fue poblando, y se fueron formando otras iglesias aquí ya domésticas, como los Testigos de Jehová, como los mormones, pero eran más domésticas, más hechas en casa. Pero el Evangelio pleno vino con la Iglesia Católica, que trajo las primeras iglesias y las primeras Biblias. Y después vino la iglesia protestante, bautista, menonita, anabaptista. Vamos con otra pregunta. Buenos días, hermano. Una pregunta. ¿Qué tan cierto es que si un cristiano no está bautizado en el nombre de Jesús no será salvo? No es cierto. No es cierto, porque el cristianismo no solo es aquí en la capital, o San Pedro Sula, Ceiba, Tela, Progreso, no. El cristianismo está en los desiertos, está en las selvas de cualquier parte del mundo. El cristianismo ha llegado por todos lados. Significa que en este momento se convierte el Evangelio una persona del desierto. Ya. Y cuando se bautizó no había agua para bautizarlo, o cuando quiso bautizarse. Y no sé, pues ahorita aceptó al Señor en una predicación y no logró llegar a la pila para que lo bautizaran y se murió. ¿No va a ir al cielo? Sí va a ir. No es que le echen agua a uno en la cabeza, o no es que lo metan a un río para ser salvo. Esas cosas solo son ciertas características de obediencia para hacer las cosas en orden, para la representatividad de lo que es el Evangelio. Le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo no verás el reino de los cielos. Si no naces de nuevo no verás el reino de los cielos. Y entonces también bautizarse con agua, estar casado, cosas así son más que todo ciertas cosas progresivas para que el cristiano vaya demostrando su entereza y su genuinidad. Pero si no se casó, en un pueblo, en un cerro, puede estar una pareja viviendo 40 años y tienen ya 10 hijos y 80 nietos, y nunca se casaron porque nunca subió un cura, nunca subió un abogado, nunca subió un pastor, y se murieron, pero ellos eran cristianos, llamaban al Señor, se salvan sin estar casados. Entonces, es cerrar las puertas del cielo, predicar de que si no está bautizado, no se salva. Si no está casado, no se salva. Si no hizo la primera comunión, no se salva. Si no habló en lenguas, no se salva. Entonces, eso es más bien el fariseísmo de cerrar el cielo con un montón de patrañas ahí, de que lo que hacen que la persona que no conoce mucha Biblia termine más bien yéndose de la iglesia o termine decepcionado del Evangelio. Si estamos hechos para acercar personas a Dios, no para separarlas, y entonces buscarle todas las posibilidades de explicación a alguien para que no quede sin Evangelio, pero más bien decirle cosas así es como amenazarlo y correrlo de la iglesia. En nada está, hermano, porque si no está bautizado va para el infierno. ¿Quién puede predicar eso? Que Dios le cierre la boca a ese tipo de personas que son tan legalistas, tan extremistas, radicales, fanáticos, que terminan hasta confundiendo personas. Les hacen tan difícil la salvación. Pues me hago mundano, es más fácil ser mundano. Es tan difícil
tener una vida sobria en el Señor es tan difícil ya por sí misma, que hay personas que más bien tratan de hacérsela peor a la persona. Así que no es así. Vamos a terminar ya con este mensaje. La distribuidora Zona Libre tiene un amplio stock de mercadería, sandalias tipo cross, zapatos de damas, caballeros y niños, ropa interior para todas las edades, pero solo para mayoristas. Visítanos en la Quinta Avenida de Comayagüela, con el teléfono 2220-1639, y también en San Pedro Sula, en la Sexta Calle, la Segunda y Tercera Avenida. Distribuidora Zona Libre. Teléfono en San Pedro Sula, 2505-8860. Llegó el momento de despedir el programa. Les agradezco profundamente que hayan estado con nosotros. Los espero hoy a las 11 de la mañana con la conferencia de Lucas, el cronista del Nuevo Testamento. Los espero hoy a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, en el Complejo Los Próceres. Por lo demás, todo rapidito para sus iglesias. Vamos, arreglémonos y nos vamos a nuestras iglesias. Y yo los espero a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, en el tercer nivel. Y también los espero aquí el próximo sábado a las 7 de la mañana. Que pasen muy buenos días, que Dios me los bendiga. Rapidito todo para sus iglesias, y los demás nos vemos a las 11 en el Centro Comercial Nova, a las 11 de la mañana en el tercer nivel. Buenos días, con permiso.